Imagina a un hombre de mente implacable, hoy quebrado por una tristeza tan profunda que ninguna lógica puede aliviar. Un padre desolado, atrapado en la necesidad obsesiva de escuchar una vez más la voz de su hijo fallecido. Para lograrlo, está a punto de sintonizar una frecuencia fuera de toda realidad conocida, donde el dolor humano rompe el muro del más allá. Bienvenidos a Tus Historias, tu podcast. Arthur Conan Doyle no era un improvisado en el mundo del espiritismo. Llevaba estudiando los fenómenos psíquicos desde 1887. Sin embargo, para el público general, el hombre que había dictado las leyes de la deducción fría y racional no podía ser el mismo que defendía la existencia de una vida después de la muerte. La tragedia personal terminó por dinamitar cualquier puente con sus antiguos lectores. Su hijo, Kingsley Doyle, un joven de mente brillante que había sobrevivido al horror de las trincheras de la batalla de Somme, donde fue gravemente herido, no pudo resistir el embate de la pandemia de gripe española. En octubre de 1918, el cuerpo debilitado de Kingsley cedió. Para Doyle, la muerte de su hijo no fue el fin, sino el inicio de la investigación más crucial de su carrera. Desesperado por obtener pruebas tangibles y siguiendo los pasos de su amigo el físico Sir Oliver Lodge, Doyle buscó una vía de comunicación directa. El encuentro definitivo ocurrió el 7 de septiembre de 1919 en una habitación en penumbra en Somerset. El canal para este prodigio fue Evan Powell, un médium de reputación impecable, famoso por su habilidad para la clarividencia y la producción de voces directas. Para evitar cualquier sospecha de fraude, Doyle ató personalmente a Powell a una silla con gruesas cuerdas, sellando la habitación contra cualquier truco mecánico. Lo que ocurrió en esa densa oscuridad desafió la lógica y sentó las bases de sus escritos posteriores sobre la geografía del más allá. La oscuridad en la habitación de Somerset era un muro físico. Arthur Doyle y su esposa Jean sostenían sus manos en silencio, escuchando la respiración trágica e hipnótica del medium Evan Powell entrando en un profundo trance. De pronto, el ambiente cambió. Una ráfaga de aire helado recorrió el espacio, una brisa que no provenía de ninguna ventana sellada. Un crujido vibró en el aire, seguido de una fuerza que impactó la cabeza de Arthur. Dos manos invisibles, pero con una textura y presión completamente humanas, se pasaron sobre sus sienes, empujando su cabeza hacia adelante con ternura. Arthur sintió un beso físico, rotundo y cálido en su frente. Padre, la voz emergió de la nada, flotando en el espacio entre el médium y los testigos. Era un susurro metálico, enérgico, cargado de una vibración que Arthur reconoció al instante. Perdóname. Arthur ahogó un sollozo. Sabía a qué se refería su hijo, a las intensas discusiones que habían tenido en vida, cuando Kingsley, imbuido del escepticismo de la juventud, dudaba de las investigaciones espirituales de su padre. No hay nada que perdonar, mi querido muchacho, respondió Arthur, forzando la voz para mantener el rigor del investigador. Dime, te lo ruego, ¿cómo estás? ¿Qué has encontrado al cruzar la gran cortina? La voz de Kingsley se estabilizó, llenando la habitación con una claridad pasmosa. No hablaba como un espectro sufriente, sino como un viajero que describe un continente recién descubierto. Estoy en un lugar de una solidez asombrosa, padre. Olvida las viejas enseñanzas de nubes etéreas y cantos monótonos. Este mundo es geográficamente real. Es tan definido, estructurado y tangible como lo es viajar a las calles de Europa o a las grandes ciudades de los Estados Unidos. Cuando abrí los ojos aquí, no me encontré en un vacío, sino en una vasta extensión de campos verdes y colonias que poseen una luminosidad que el ojo humano no puede procesar. La hierba aquí es hermosa
y las flores tienen matices que superan cualquier espectro de color terrenal. El entorno tiene una vibración de vida tan intensa que hace que el mundo que ustedes habitan parezca una pálida sombra, un reflejo borroso de la verdadera realidad. Aquí hay estructuras, padre. Hay magníficas construcciones de un material que parecen piedra pero que emiten una luz suave y propia, donde las almas se reúnen para el intercambio de conocimiento. Todo lo que nos rodea es un reflejo perfeccionado de la naturaleza de la Tierra. Amigos, si les está gustando la historia, no olviden dejar su like. Arthur escuchaba con el pulso acelerado, memorizando cada descripción para lo que más tarde llamaría el mensaje vital. La voz de Kisley continuó detallando las leyes físicas y visuales de su nueva existencia. El paisaje está dividido por planos de afinidad. Yo me encuentro en lo que muchos aquí denominan la tierra del verano eterno. El clima es constante, una calidez perfecta que no quema, un día perpetuo donde no existe la noche aterradora de las trincheras. No hay sol visible en el cielo de la manera que ustedes conocen. La luz emana directamente de todo lo que existe, de los árboles, del suelo, de nuestros propios cuerpos espirituales. Caminamos por senderos de una sustancia similar al cristal, pero suave al tacto. Los ríos y arroyos que cruzan estos valles son tan maravillosos y hermosos. Son una esencia líquida de pura energía vital que brilla con destellos plateados. Puedes sumergir las manos en ella y solo sientes una profunda revitalización. ¿Y tu cuerpo, Kisley?, preguntó Jean con una voz temblorosa. ¿Tus heridas de Solem? ¿La fiebre que te arrebató la respiración? Todo eso ha desaparecido, madre. La voz del espíritu resonó con un gozo innegable. El cuerpo físico que dejamos atrás es solo un traje viejo y desgastado. Al despertar aquí, me miré las manos y el pecho, las cicatrices de la metralla, el dolor punzante en los pulmones, la debilidad de la carne enferma. Todo eso se desvaneció en un instante. Aquí poseemos un cuerpo espiritual que es una versión idealizada de nuestra forma humana. No hay deformidades, no hay amputaciones ni ceguera. Los soldados que llegaron destrozados del frente recuperan sus miembros de inmediato. Además, la vejez no existe en este plano. Los ancianos que mueren cansados y arrugados rejuvenecen gradualmente hasta alcanzar el cenit de la fuerza vital, una madurez perfecta que se sitúa alrededor de los 30 o 35 años terrenales. Los niños pequeños que cruzan hacia este lado no se quedan estancados. Son recibidos en hermosos hogares de crianza donde crecen, maduran y se educan bajo la tutela de las almas dedicadas, hasta alcanzar también esa misma edad dorada. Todos nos estabilizamos en la plenitud de nuestras capacidades intelectuales y físicas. Es un mundo donde la decadencia biológica ha sido vencida por completo. Hijo, las iglesias nos hablan constantemente de un juicio inmediato, de un cielo de ocio absoluto o de un infierno de fuego eterno para los pecadores. ¿Qué hay de cierto en ello? Las teologías humanas han distorsionado la verdad por miedo, padre, explicó la voz de Kisley con solemnidad. El infierno como un pozo de fuego y azufre medieval no existe. El verdadero castigo aquí es la ley de la gravedad espiritual. Cuando un alma cruel, egoísta o puramente materialista cruza el velo, su propio peso específico y su baja vibración la hunde automáticamente en los planos inferiores. Esas son zonas densas, oscuras, sumidas en una niebla gris y fría donde el paisaje es desolador y árido. No hay un demonio que los torture. Se torturan a sí mismos al estar rodeados únicamente de almas con sus mismos vicios y oscuridades. Sin embargo, no es una condena eterna. Dios no condena a nadie para siempre. En el momento en que un alma en esos planos inferiores siente un destello real de arrepentimiento,
una chispa de deseo de mejorar y ayudar a otros, las almas de los planos superiores, descendemos a guiarlos. Hay un camino constante de ascenso y progresión para todos. Arthur toma nota mental de la profunda reforma teológica que esto implica. Kingsley continuó describiendo la vida cotidiana de los habitantes del verano eterno. Tampoco existe un cielo donde las almas descansen en una ociosidad estéril. Eso sería una tortura para el intelecto humano. Aquí seguimos activos. El más allá es un mundo de intenso trabajo, estudio y desarrollo artístico. Los científicos que murieron en la Tierra continúan sus investigaciones. Los músicos componen sinfonías que se expresan no solo en sonido, sino en ondas de colores vivos que flotan en el aire. Los escritores y filósofos se reúnen en grandes ágoras al aire libre para debatir sobre la evolución del espíritu. La gran diferencia con la Tierra es que aquí no trabajamos por la necesidad económica de sobrevivir. No hay dinero, no hay comercio ni ambición de propiedad. Trabajamos por el puro placer de cooperar, de crear belleza y de expandir nuestro conocimiento. Y lo más hermoso de todo, Padre, es que los lazos del afecto mutuo son la fuerza magnética que lo gobierna todo. La familia, los amigos y los amantes que se despidieron en la tierra con lágrimas se reencuentran de inmediato aquí, porque el amor es un lazo real, un hilo de energía que te lleva directamente al lado de quien amas al momento de cruzar. La voz de Kingsley comenzó a debilitarse, adquiriendo el tono de un eco lejano. No te detengas, padre. La gente se burlará de ti. La prensa dirá que el dolor te ha nublado el juicio, pero tú conoces la verdad. Lleva este mensaje vital a los hogares oscurecidos por la guerra. Dile que sus hijos no están en las tumbas de Francia. Diles que estamos vivos, en un mundo más real que el suyo. Te amo, padre. Te amo. El silencio regresó a la habitación de Southside. Arthur Conan Doyle, con el rostro bañado en lágrimas, pero con la certeza inquebrantable de un detective que ha resuelto el misterio más grande de la humanidad, apretó la mano de su esposa. Kingsley había hablado, y la geografía del más allá ya no era un mito, sino una verdad demostrada. El dolor de la pérdida suele encerrarnos en un invierno frío y silencioso, donde la ausencia se siente como un muro invisible y la lógica humana no alcanza a mitigar el vacío. Sin embargo, esta conmovedora historia nos regala una certeza reconfortante. Los lazos del alma son indestructibles y la muerte física jamás tiene la última palabra. Al igual que Kingsley le reveló a su padre en aquella habitación en penumbras, quienes parten no se disuelven en la nada ni quedan atrapados en el olvido de una tumba. Ellos simplemente se despojan de un traje desgastado y herido para despertar con absoluta lucidez en un plano de plenitud, belleza y constante evolución. El amor que compartiste con ese ser querido no es un recuerdo del pasado, sino una fuerza magnética real, un hilo invisible pero etéreo que ni el tiempo ni la distancia pueden romper. No te desesperes ante la separación física ni mires con angustia el mañana. Tu ser querido sigue vivo, libre de dolor, habitando una realidad más vibrante y luminosa. Su presencia te envuelve en cada pensamiento de afecto, y el reencuentro final está plenamente garantizado en ese verano eterno donde la decadencia y el adiós no existen. Amigos, no olviden darle like, suscribirse, compartir, ayúdenme a que este canal siga creciendo. También pueden hypearlo. Eso es muy importante para que YouTube siga recomendando este video. Y les voy a dejar un video de este lado para que sigan disfrutando del canal. Nos vemos en el próximo video.